Esto con más, 9:35 de la mañana, y a continuación nosotros vamos a ver una nota de los mitos y verdades de los anticonceptivos. Póngale play. Presentamos mitos y verdades sobre los anticonceptivos. Los anticonceptivos son un tema que genera decenas de preguntas entre las mujeres. Son esas dudas que dan para toda clase de mitos y falsas creencias que básicamente se traducen en información falsa. Hoy decidimos apoyarlos para darles algunos tips. Pregunta 1. ¿Los métodos protegen 100% de un embarazo? No. Ninguno protege totalmente de una fecundación, ni siquiera los métodos conocidos como definitivos, como se les conoce a la vasectomía y a la ligadura de trompas, pues a veces los órganos cortados vuelven a unirse, aunque las mejoras en los métodos se acercan casi al 100%, por ejemplo, la píldora combinada que tiene progesterona y estrógenos tiene un 99.7% de efectividad, lo que hace que de cada 1000 mujeres, 3 queden embarazadas por año. Hablando de la píldora, ¿tienes claro cuándo empezar a tener sexo sin preservativo? Pues les vamos a seguir dando algunos consejos. Pregunta 2. ¿Las píldoras engordan? ¿Afectan la piel y el ánimo? Sí y no. A todas las mujeres no les sientan igual, pero en general las farmacéuticas han trabajado por años para disminuir los efectos colaterales. Entonces algunas incluso contribuyen a mejorar la salud de la piel o a controlar el peso. También ayuda a las mujeres que sufren endometriosis o de ovario poliquístico a disminuir sus síntomas. Atención. Cada píldora está diseñada para cada tipo de mujer, por lo tanto debes consultar a tu especialista. 3. ¿Los métodos anticonceptivos son abortivos? Lo que hace la mayoría es evitar la ovulación, es decir, que cuando un espermatozoide llega al útero no hay óvulo para fecundar. Otros cambian las condiciones del cuello uterino de manera que le impiden el acceso a los espermatozoides. Tampoco se logra fertilización. En el tema de la píldora del día después, muchos estudios han intentado determinarlo, pero la certeza completa no existe. 4. Si llevo muchos años tomando anticonceptivos, ¿quedo protegida meses después de no usarlos?, se pregunta una dama. La mujer puede quedar embarazada casi de inmediato, aunque algunas que pueden tardar un año mientras se regulariza su ciclo menstrual. Si la mujer ya no es usuaria de los métodos automáticamente, queda desprotegida. 5. ¿Existen los métodos naturales para evitar el embarazo, como tomar agua de ruda o hacerse un lavado vaginal? No, esas ideas hacen parte de la creencia popular que solo afecta la salud sexual. Incluso el método del ritmo, que contempla no tener relaciones durante los días de la ovulación, es altamente inefectivo, pues la mujer no puede saber con total certeza que está en su ciclo de ovulación. 6. ¿Los anticonceptivos vuelven el ciclo irregular? Depende. Las píldoras no ayudan a regularizar de tal manera que muchos de los estudios prescriben contra las alteraciones del ciclo, pero otros, como la inyección y el dispositivo intrauterino, le pueden alterar los ciclos de la mujer. Creemos que es importante siempre la comunicación con el experto. 7. ¿El dispositivo intrauterino es un método doloroso? Pues el DIU, como una T de cobre, no se recomienda para mujeres que no han sido mamás, pues su cuello uterino es estrecho e insertarlo puede ser doloroso. Nuevamente, consulte a su experto. Para tratar este tema nosotros nos encontramos con nuestro especialista, el doctor Freddy Zambrano. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo el día de hoy en Saboreando la Mañana, y más para tratar este tema que en realidad tiene muchísimos mitos, y esperamos que usted logre como quitarnos tal vez algunos de ellos que son tabús y mitos. Iniciamos con esto. Primero, los anticonceptivos. Denos una respuesta bastante cortita, aunque ya la vimos en la nota. ¿Qué es lo que hacen el momento de que el espermatozoide entra y no permiten que llegue al óvulo? Bueno, buenos días y gracias por la invitación. A ver, el anticonceptivo en sí hay varios mecanismos de acción, depende del componente por el cual está hecho el anticonceptivo. No algunos anticonceptivos inhiben la ovulación, como dijeron en el reportaje. Otros anticonceptivos espesan el moco cervical, ¿sí? Que pueden, y los otros tipos de anticonceptivos pueden afectar a la parte interna del útero, que es la cavidad endometrial. Algunos actúan por sí mismos, por el mecanismo, con las 3 situaciones combinadas, o alguno puede actuar de una forma diferente, como es específica de las que les mencioné. Eso, y como les vuelvo a repetir, depende del componente por el cual está hecho el anticonceptivo.
Estos anticonceptivos, sobre todo las pastillas que usan las mujeres, ¿son recomendadas usarlas? Porque hay mujeres que pasan todo un año usándolas mes tras mes, día tras día, ¿o es mejor utilizarlas por periodos? A ver, el anticonceptivo en sí no es malo, ¿sí? O sea, lógicamente la función del anticonceptivo es muy beneficioso. Lo malo es automedicarse. Lamentablemente nuestras mujercitas de todas las edades, sí, digo de todas las edades porque de todo se ve, tienden a ir, por ejemplo, a una farmacia a ver que les receten un determinado anticonceptivo. Entonces unas por comodidad dicen, no, yo me pongo la inyección de que dura un mes. Otras no, la inyección que dura 3 meses. O las pastillas a diario porque estas no me engordan o este tipo de cosas. No, antes de tomar un anticonceptivo la mujercita tiene que tener una evaluación médica, ¿sí? Nosotros tenemos que realizar exámenes previos antes de saber qué anticonceptivo utilizar. Nosotros tenemos que saber cómo está su función hepática, cómo está funcionando su hígado, cómo está funcionando sus riñones, si el anticonceptivo simplemente es por situación de fertilidad, si es por situación estética. Entonces hay algunas circunstancias por las cuales nosotros utilizamos el anticonceptivo. Si el anticonceptivo puede utilizarse por largo tiempo, sí puede hacerlo, siempre y cuando nosotros tengamos la suficiente precaución de acudir al médico, al especialista que le está viendo para ver si es factible cuándo suspender o continuar con un anticonceptivo. Exactamente, o sea. Doctor, yo he escuchado mucho que cuando te dicen que no llevas una vida sexual activa no es aconsejable tomar las pastillas o cualquier anticonceptivo porque lo estás utilizando casi como que de gana, que es mejor el preservativo si no lo utilizas, si no tienes una relación sexual frecuente. ¿Esto es cierto o no es cierto? A ver, como te dije al inicio, hay situaciones en que nosotros utilizamos un anticonceptivo para ayudar a la mujercita en la parte estética. ¿Sí? Nosotros vamos de la mano mucho con el médico dermatólogo. Por ejemplo, hay situaciones en que el acné puede ser una situación que puede manejarse, aparte de una antibiótico terapia o del manejo dermatológico, también nos podemos ir ayudando con una parte hormonal, que ahí entramos nosotros los ginecólogos. Entonces, hay situaciones en las que sí, por parte estética, por ejemplo, sí amerita utilizar una parte hormonal. Ahora, si nos vamos a la fase de fertilidad, tengan en cuenta que el preservativo es un método de emergencia, ¿sí? No se lo puede utilizar con mucha frecuencia porque, lógicamente, el efecto anticonceptivo es mucho menor que hacerlo por medio de pastillas. Ahora, lógicamente, ahí se hace la evaluación de la mujercita. Si nosotros decimos, ¿sabe qué? Viene la paciente y nos dice, sí, tengo relaciones sexuales muy esporádicas. Entonces, en esa situación, sí, como que el preservativo como un anticonceptivo, sí nos vendría a funcionar, ¿no? Perfecto, doctor. Hay muchas mujeres y personas también que utilizan o no tienen muy bien entendido el concepto de la pastilla del día después. Hay un límite para usar esa pastilla, ¿no es cierto, doctor? Porque hay muchas personas que lo usan 1, 2, 3, 4 veces. O sea, como método anticonceptivo. Como método anticonceptivo. Y lo están usando 1, 2, 3. Y realmente eso les está perjudicando porque yo tengo entendido que tiene un método más o menos de máximo 2 pastillas al año. A ver, la píldora del día después, lógicamente, ¿qué nos va a causar desarreglos hormonales? El rato que una mujercita empieza a tomarlo con mucha frecuencia va a tener alteraciones de sus ciclos menstruales, es más propensa a que se formen quistes, por ejemplo, a nivel ovárico, ¿sí? Entonces son situaciones que hay que manejarlos con mucha precaución. O sea, no es bueno estar abusando de este método. Entonces, en esta situación, lo mejor, lógicamente, es buscar un anticonceptivo definitivo, ¿no? Doctor, ¿qué pasa con las mujeres que están dando de lactar? Siempre nos dicen, cuando estás dando de lactar, no te vas a quedar embarazada. Pero, ¡pum!, hemos visto muchos casos que muchas mujeres sí se quedan embarazadas. ¿Es aconsejable tomar un anticonceptivo o ponerse algún anticonceptivo cuando estás en esta etapa, en este periodo? Sí, la lactancia no es un método anticonceptivo, es metámonos en la cabecita, sí, o sea, por ende, eso nos decían las abuelitas, sí, pero no le creas. ¡Pilas, negrita! No, eso no es un método anticonceptivo. Lógicamente nosotros siempre hacemos la evaluación dependiendo lógicamente de la pareja, pero por ejemplo dentro de mi consulta privada yo suelo a partir de los 30 días ya utilizar un método anticonceptivo. Hay anticonceptivos que nos permiten utilizar con toda la confianza del mundo dentro del primer mes del puerperio tardío que se llama, lógicamente con evitar el riesgo de un futuro embarazo, ¿no? Doctor, usted como especialista, ¿qué es lo que recomienda a las mujeres, digamos, a una mujer que recién está empezando su vida sexual? ¿Y qué recomienda, qué método anticonceptivo recomienda a una mujer que ya, digamos, tuvo su familia, tuvo sus hijos y quiere cuidarse? ¿Qué es lo que usted recomienda como especialista? A ver, es una pregunta bastante interesante.
Depende, mucho depende de la mujer, sí, y sobre todo, como yo les digo, mucho depende también de la edad de la mujercita, ¿sí? Y yo tengo, no sé si decir la suerte o la fortuna, pero tengo muchos pacientes, por ejemplo, de edades de entre 16, 20, 22 años. Entonces, por ejemplo, siempre por evitar, lógicamente, un embarazo, yo les suelo aconsejar un anticonceptivo de larga duración, que dure unos 3 años, por ejemplo. Sí, entonces lógicamente hay que tomarle con muchas pinzas de situación porque ya vienen otros factores totalmente diferentes. Claro que sí. Pero si nosotros nos vamos al hecho de brindar seguridad a la mujercita que viene a visitarnos, entonces se le aconseja, por ejemplo, te suelo aconsejar un anticonceptivo de larga duración. En cuanto a una pareja ya estable, casada y todo, lógicamente ahí se puede decir un poquito más fácil, ¿no? Siempre se va manejando de acuerdo a la perspectiva futura en cuanto a fertilidad. Hay mujercitas que dicen que no, yo de aquí el último hijo y en 5 años no quiero saber nada. Otros dicen, no, doctor, de aquí en 1 añito nomás ya me quiero embarazar. Claro. Entonces ahí se va buscando el método, lógicamente que sea lo mejor, incluso hasta en la parte económica y de bienestar de la mujercita en este caso. Perfecto, Doggy, para cerrar ya este tema por cuestión de tiempo, ¿qué sucede cuando una mujer ocupa anticonceptivo durante muchísimos años y quiere quedarse embarazada? Por lo general nos dicen que cuando se consume las pastillas o se tiene algún anticonceptivo es mucho más complicado embarazarse porque el cuerpo se tiene que limpiar. ¿Esto es cierto o es un mito también? Ya, depende del anticonceptivo. Por ejemplo, hay determinados anticonceptivos, por citar un ejemplo, el anticonceptivo trimestral. ¿Sí? Es un anticonceptivo que produce una atrofia a nivel de la parte interna del útero del endometrio. Entonces, hasta que eso se vuelva a recuperar la parte endometrial, nos podemos tardar entre 12, 18 o incluso hasta 24 meses. Wow, ¿sí? Claro. Entonces, hay otros anticonceptivos, por ejemplo, las píldoras, que hay mucha gente, haber escuchado que muchos dicen, no, si yo estaba tomando la pastilla y me embaracé. Sí, porque son anticonceptivos de corta duración en el día, duran 24 horas, por eso se recomienda dar el anticonceptivo a diario y tiene que ser ahora para que tenga efecto. El rato que se olvidó un día la pastilla, pasa, queda embarazada. Entonces, depende mucho del anticonceptivo que estamos utilizando. Perfecto, muchísimas gracias a nuestro especialista por estar acá. Yo creo que el mensaje clave es que no se automedique, que siempre vaya donde un especialista a que le aconseje, a que le dé el método mucho mejor que a usted le va a convenir. Así que ya sabe, siempre donde un especialista. Muchísimas gracias a nuestro especialista.